Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Sherwin-Williams lanza Color Mix, tendencias de color 2020, presenta su paleta de colores Vital, combinación de tonos neutros mezclados con azules intensos y un profundo verde oliva. Visita las tiendas Sherwin-Williams y descubre colores increíbles con una pintura increíble también. Descubre Sherwin-Williams y aprovecha un 40% de descuento en color hasta el 1 de febrero. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos regalando 2 libros que se van mañana. El Sol Negro del Premio Nacional de Ciencias Exactas Mario Amuy sobre los eclipses, todo lo que quieras saber del eclipse, incluso del eclipse que se va a producir este año en el sur, lo puede conocer a través de el libro de Mario Amuy. Y de Herbert Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, las ideas científicas, cómo permearon a distintos países y naciones de Occidente hasta transformarse en el estándar para fijar los hechos factuales de la naturaleza hasta el día de hoy. Para ello, con hashtag combinación clave y @megustaleercl y concursan. Estamos en nuestra última entrevista con Janet Damanch, que es infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá, Janet. Buenos días. Coronavirus pasó a ser de una cosa que eventualmente muchos se burlaron de eso, incluso por Twitter. Yo lo he dicho varias veces, hubo personas que yo suponía que tenían más de 2 dedos de frente, que se rieron cuando se tomaron las primeras medidas en China porque se consideraba de que era tan pequeña la cantidad de personas que habían estado expuestos que cómo se podía hacer cuarentena y esa cosa, una exageración brutal. Y de repente esto ha estado escalando y las epidemias funcionan desgraciadamente aparentemente así. Como alguien dijo también por Twitter, dijo el SIDA partió con un caso en algún momento dado y después las cosas escalan. ¿Cómo se ha visto hasta ahora el devenir de esta particular infección a través del coronavirus? Bueno, lo primero es efectivamente las infecciones que emergen, que no nos avisan, son impredecibles en su debut, son impredecibles en la magnitud que van a presentar. A veces son muy acotadas, otras veces tienen una magnitud poco predecible. Y por otro lado tampoco nos avisan dónde van a emerger, no tienen fecha. Por lo tanto, cada vez que aparece un evento nuevo, infeccioso, en este caso un nuevo coronavirus, hay que tomar las precauciones, hay que ser muy prudente en la observación de los primeros casos. Y esto lo hemos aprendido a través de los años. Efectivamente, el VIH apareció con los primeros 5 casos reportados en una publicación del Morbidity and Mortality Weekly Report, que es una revista que vigila los eventos, todos los eventos de salud en Estados Unidos. De hecho, fue desechada por una revista muy importante, esa primera publicación, ese primer reporte, por el New England Journal of Medicine. No le interesó. Y fue el reporte de 5 médicos que les pareció muy extraño la evolución de estos primeros 5 casos, que eran la punta del iceberg, porque esta detección daba cuenta de una gran cantidad de personas que ya habían sido infectadas y eran personas que probablemente llevaban más de 10 años infectadas. En el caso del coronavirus es diferente porque este es un virus respiratorio que se transmite habitualmente por gotitas, lo conocemos. Hay alrededor de 6 que nos afectan todos los años, hay 4 que probablemente cada uno de nosotros ha sufrido un resfrío molesto, que uno se siente mal, pero estos virus emergen de la naturaleza, el reservorio está en los animales y nuestra vida actual nos permite relacionarnos más frecuentemente con los animales, movilizarnos de un punto a otro, tener otras costumbres. El comercio también facilita la aparición y la emergencia de estos nuevos virus y lo vivimos con SARS específicamente. Comercio, dices tú, sobre la base de movimiento.
comercio internacional, de todo. De cosas que se mueven de un lugar a otro, digamos. Por ejemplo, la ropa que tenemos puesta. Exacto, por eso te digo, o sea, no sería, si todo el mundo estuviera, a ver, 1, 2, 3 momias, nos quedáramos en el lugar en un momento dado, probablemente sería más difícil de que se propagara, digamos. Exactamente, y ahí esa es la razón, digamos, por la que se toman estas, entre comillas, cuarentenas que están fundamentalmente destinadas a reducir la movilización de personas o animales, de tal forma de intentar bloquear la diseminación. Intentar, porque eso es complejo. Ahora, Janet, ¿por qué muchos de estos virus provienen de Asia? Estamos hablando además de un país que tiene 1.400 millones de habitantes, donde tú dices, a ver, ¿cómo evitar que se achoclonen de repente? Bueno, eso es lo primero. Hay una concentración enorme. Ustedes nos ayudan en el invierno a que una de las medidas es reducir la estadía en lugares hacinados, para reducir el riesgo de enfermar, por ejemplo, por influenza o por VRS. Estamos hablando de que es un país que creo, si no me equivoco, por kilómetro hay alrededor de una densidad como más sobre 600 personas. Muy diferente a la densidad por kilómetro que hay en cualquier otra parte del mundo. Y por otro lado, las aves, que son un reservorio importante de los virus respiratorios, donde residen en la naturaleza, uno de los áreas geográficas en donde se concentran las aves justamente en Asia. Por eso el temor siempre de que aparezca o un nuevo virus de influenza o algún otro virus respiratorio de Asia. Sin embargo, como son impredecibles, el año 2009 emergió, no de Asia, un virus nuevo de influenza, sino que emergió en el continente nuestro, en México, que vimos paralizado México durante más de una semana con la emergencia del virus que llamamos virus de influenza porcina, que era un ordenamiento del virus que ordenó su material genético con virus de influenza de las aves, de los cerdos y de los humanos. Cuando tú dices, Janet, estamos conversando con Janet Davanche, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cuando tú dices este virus hizo tal cual cosa, ¿tú estás hablando de una mutación? ¿Cambia el virus? ¿Se ajusta o se adapta a...? Porque yo me imagino que el virus lo que quiere, como toda especie, es propagarse. Es su naturaleza, no es quedarse quieto. Exactamente, es una adaptación para poder sobrevivir, es adaptación para tener una posibilidad de seguir existiendo. Tiene un reservorio natural que son las aves y eventualmente por esta coincidencia que hoy día tenemos en habitar o tener ciertas prácticas en la agricultura o en el manejo de los animales, que nos acercamos a ello, porque además somos más habitantes, se puede producir entonces lo que se llama un salto de especies. Los virus, especialmente los virus respiratorios, son muy fieles a su reservorio, le gusta su ave, pero tanto va el agua al cántaro, tanto nos acercamos que considera que podría ser atractivo con tener un nuevo reservorio y se adapta, porque nuestras células, por donde entran a infectar a un ser humano, que son las células más expuestas, que son las células que están en mi boca, en la nariz, en la conjuntiva, que se llaman células epiteliales, tienen la cerradura para que el virus ingrese. Ahora, Janet, cuando se anuncia, creo que en el día 2 o 3 de que se informa esto, que se ha constatado de que esto se propaga de persona a persona, ¿qué significa eso? Significa que el virus, que tenía un reservorio distinto donde infectaba a las aves, probablemente no sabemos todavía, o otro reservorio animal, no sabemos todavía, se está especulando que pudiese el reservorio ser murciélagos, que tienen la posibilidad de tener estos virus también, saltó a otra especie y tiene que adaptarse. Tiene que encontrar la forma, y a veces no la encuentran, de transmitirse ahora no eficientemente en su reservorio natural, ave o murciélago, o sea el reservorio animal que sea, sino que ahora se tiene que aprender a transmitir eficientemente entre las personas. A veces no logra esa adaptación y aborta la misión, como ocurrió el año 2002 con SARS, que no hubo una propagación ni una transmisión persona a persona eficiente, o con el MERS, que está todavía
un poquitito encerrado en la península arábica, parientes muy cercanos de este nuevo coronavirus, y que no han logrado aprender cómo infectar eficientemente a las personas. Este es nuevo, no sabemos cuál va a ser su comportamiento. Aparentemente hasta aquí sí está aprendiendo a transmitirse más eficientemente. Y ahora, ¿cómo se nota que esto escala? Porque, por ejemplo, hasta ahora hemos tenido cifras que para los efectos prácticos de China parecen muy pequeñas. Tú dices, al principio 20 personas, hoy día van 86, qué sé yo, o 145. Estoy hablando en la tasa de mortalidad. ¿Es la mortalidad la manera más eficiente de ver cómo se propaga algo? No, la mortalidad es la punta del iceberg, es como lo que comentábamos al principio, los primeros cinco casos de VIH, que era la punta del iceberg. Detrás de esos 5 casos probablemente habían muchos casos. Entonces acá tenemos varias preguntas que tenemos que resolver. Y la primera es cuál es el momento de transmisión. La mejor forma de modelar una enfermedad de este tipo es ver cuántos casos nuevos se producen por día. Más que ir sumando, es ir viendo día a día cuántos casos me estoy sumando, de tal forma de que yo pueda calcular de cuántos casos emergen de uno que ya se infectó, que es lo que se llama número de reproducción de la enfermedad. Los médicos somos malos para las matemáticas, así que hay hoy día especialistas enormes en Londres y en otras partes del mundo que son matemáticos, ingenieros matemáticos en medicina y en biología, que permiten modelar las enfermedades. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que el Imperial College de Londres... Neil Ferguson. Claro. ¿Neil Ferguson es? Se llama así el doctor que trabaja en esto. Pero es que hay un Neil Ferguson que es famoso, que escribió un libro... bueno, en fin. Dice que cada persona infectada con el virus chino ha infectado a 2 o 3 personas. Exacto, eso se llama número de reproducción de enfermedad, pero es una estimación. Sí. Y lo importante que hacen los aportes de estos matemáticos, modeladores matemáticos, es para que de alguna forma, puede que la predicción no sea correcta, pero lo que permite es que los tomadores de decisiones, es decir, los estados, miembros de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, puedan decir, podría tener este modelamiento, esta es la tasa de reproducción de la enfermedad, entonces me tengo que preparar o tengo que asumir que tengo tanto número infectado que no están siendo detectados, por ejemplo, porque no consultan, porque tienen una enfermedad leve, por ejemplo. Lo que nosotros conocemos es los que están consultando a un servicio de salud y yo les confirmo la enfermedad. Pero toda esa gama de personas que no va a llegar a consultar, pero que puede eventualmente transmitir la enfermedad, es la que tenemos que conocer. Ahora, Janeta, aquí hay una cosa bien interesante para eso exactamente de lo que tú estás hablando, porque también se ha dicho de que el plazo o el tiempo de incubamiento de esta coronavirus puede ser entre 3 y 7 días. O sea, tú puedes estar contaminado, pero no saberlo hasta que empiezas a tener los primeros síntomas de una influenza 7 días después. Y en el intertanto te juntaste con un montón de gente y qué sé yo, conversaste. Hay virus que en su periodo de incubación no son transmisibles. Por ejemplo, no era transmisible en su periodo de incubación. El periodo de incubación, para entenderlo un poquitito así en palabras prácticas, es que, por ejemplo, si estamos los dos conversando acá, yo estoy con ojalá no me toque, un coronavirus del nuevo, lo transmito porque estamos conversando, pero yo en este minuto no tengo ninguna manifestación de enfermedad. No tiene síntomas, digamos. Exacto, no tengo síntomas. Es el periodo en que el virus ingresa a mí y el momento en que empiezo a tener síntomas. Eso es lo que llamamos periodo de incubación. Es el tiempo que se toma el virus para poder manifestar molestias en mí. No necesariamente todos los virus se transmiten en ese periodo de sin síntomas. ¿Quién se transmite en periodo sin síntomas? La influenza. Por eso es tan difícil tomar medidas de control, por ejemplo, cerrar una frontera, porque yo puedo ingresar sin síntomas y manifestarlos después. Entonces voy a ocupar fuerza en controlar la frontera, los sintomáticos que ingresen. Sin embargo, podría estar ya ingresando sin síntomas. El SARS, por ejemplo, se empezaba a contagiar a otro con fiebre, y esa ha sido la razón por la que ustedes han visto, por ejemplo, que en China se estaban controlando la temperatura en los vuelos, en los aviones, dentro de los aeropuertos,
en control en la comunidad, de notificar quién está con fiebre. Pero necesitamos saber efectivamente si este nuevo virus comienza a transmitirse durante el periodo solo de fiebre. Hay especulaciones en este minuto, pero hay que confirmarla de que eventualmente podría empezar antes, como antes de los síntomas. Hay un punto que a mí me parece uno de los más, si tú quieres, drásticos, brutales. Y es que las personas orientales tienen ojitos rasgados, tú los ves y dices, este es oriental, y en medio de una comunicación mundial sobre el coronavirus, las posibilidades de que tú empieces a discriminar a toda persona que tú veas que tenga los ojitos rasgados, sea el vecino tuyo de toda la vida o sea alguien que te cruzaste en el aeropuerto, es tremendamente amplia. Y muchas veces estas epidemias, cuando parten así con lugares y con personas de una tipología física muy especial, son pero sujetas a todo tipo de sesgos instantáneos. Y es una situación, además estamos hablando de personas que están hoy día, además en una de las festividades que hacen que tengan mayor cantidad de movilidad interna, en el caso de China, pero están en todas partes, gente de fisonomía asiática, y uno de pronto va a considerar esa persona como potencial transportador de un virus, y eventualmente le va a negar atención, le va a negar servicio, no le va a vender algo, en fin. Bueno, hay que aprender que lamentablemente esta conducta discriminatoria corre para muchas otras enfermedades, lamentablemente. Cierto. Para VIH, por ejemplo, ni hablar, las discriminaciones. Hace muy poco tiempo en Chile, los casos de lepra, por ejemplo, que discriminaron, pero tremendamente, porque se caracterizó inicialmente por pobreza y porque los casos que tuvimos eran fundamentalmente en migrantes provenientes de Haití, que provocó también discriminaciones enormes en nosotros, pero sin embargo los virus no son discriminadores y eventualmente son tan transmisibles, viven tan poquititos, son muy parásitos, necesitan una célula para poder sobrevivir que no tienen la capacidad de discriminarnos y por lo tanto cualquier persona eventualmente puede enfermar. Yo siempre recuerdo la película Contagio, en donde la Whitney Paltrow está infectada con un virus, tose en un evento y mínimas partículas que no son visibles a nuestros ojos parten a las mucosas de muchas personas. Que en el fondo eso es lo que sucede con estos microorganismos tan pequeños que no son muy específicos y ni discriminadores por raza. A eso voy. Estamos en una situación en que eventualmente todos somos susceptibles de enfermar y hay que tomar las medidas que sean racionales. Ahora, Janet, estamos conversando con Janet Davanche, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sobre el coronavirus que acaba de emerger. Este tipo de coronavirus, particularmente en la provincia de Guayón, en China. Hay ciertas cosas que uno a veces piensa que solamente los chinos pueden hacer. Yo cuando escuché ayer que van a levantar un hospital en 7 días de 1.200 camas, me cuesta pensar que pueda alguien materializar algo así que no sean los chinos. Ahora, ¿qué significa eso en términos de contención? ¿Es un hospital ad hoc para recibir solamente este tipo de enfermos? Yo no tengo los mayores detalles, solo quiero decir que esto ya lo hicieron ellos en algún minuto del año 2002-2003 con la epidemia de SARS. Con la epidemia de SARS que afectó a Hong Kong, ahora Hong Kong está cerrando fronteras con China continental, pero Hong Kong cuando se vio afectado por SARS el año 2002-2003, logró también construir hospitales porque finalmente hay que recordar que las personas siguen enfermando de otras cosas. Sí. Y como estos virus respiratorios, primero, causan alarma, en segundo, efectivamente aumentan las personas que van a necesitar hospitalización por el cuadro respiratorio. Pero hay que seguir trabajando con el resto. Yo siempre me pregunto, más que construir el edificio, ¿de dónde van a sacar el personal capacitado, que me maravilla,
para poder dar la atención en este hospital, porque uno en Chile muchas veces decimos nos falta equipo de salud para dar la atención adecuada. Entonces, no solamente es la construcción del edificio, sino que todos los servicios que conlleva ese edificio pero lo han hecho en oportunidades anteriores. Por último, te quiero preguntar, los medios de comunicación informan de esto porque es noticia y porque además creemos los medios y las personas que estamos haciendo un beneficio cuando anunciamos algo que parece noticioso. Yo acabo de ver hoy día, esta mañana, que aparece una persona que aparentemente tiene el coronavirus en Perú, y aparece otra persona que apareció ayer por primera vez en Alemania. Y por lo tanto tú empiezas y vas a ver más de esto, porque eventualmente en algunos casos te vas a equivocar, en otros casos no, pero lo más probable es que estas cosas se diseminen y generen una vez más un miedo genuino a ver, ¿cómo me protejo de esto? ¿Cuáles son las fórmulas en que uno puede eventualmente proteger? Los comunicadores son esenciales en este tipo de eventos. De hecho, hoy día en el Mercurio decían el coronavirus además infectó la economía. No hay que recordar que estos brotes epidémicos tienen impacto serio en la economía, y una de las tareas es que la economía siga funcionando, que China es probablemente la segunda potencia mundial en esto, y por lo tanto significa impacto económico. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y es lo que se llama, me lo enseñaron los periodistas, ustedes, comunicación de riesgo. En el fondo, el comunicar con un propósito, y el propósito es, primero, estar informado, y eso es muy bueno, estar informado, y lo segundo es estar informado, pero para poder tener un impacto. ¿Qué hago? ¿Cuáles serían las razones por las que me debería preocupar? Informarme qué está haciendo mi gobierno, mi Estado, qué es lo que tendría yo que hacer eventualmente. ¿Y ya hay cosas que ya se están materializando a nivel de gobierno sobre esto o no? El Ministerio de Salud emitió una minuta la semana pasada respecto a la información que ha aparecido, que todos ya la tenemos en prensa. Lo segundo, envió un oficio con algunas indicaciones generales, y desde la Sociedad Chilena de Infectología, y esto no es nuevo, hemos trabajado en conjunto con el MinSal en muchas oportunidades en SARS, en todos los brotes que hemos tenido en nuestro país. Elaboramos un documento de recomendaciones que es un manual de cortapalos que eventualmente yo debería aplicar en cualquier institución del país, tanto unidades de emergencia como hospitalaria. Ya la entregamos al Ministerio de Salud y estamos esperando poder integrar alguna de las grupos de tarea que eventualmente el Ministerio nos llame o decida coordinar. Pero efectivamente tenemos que ser proactivos, no solamente desde la comunicación. Hay que tener comunicación de riesgo y saber cómo comunicar para tener una respuesta muy efectiva. Nosotros dimos muy buen ejemplo en el 2009, en pandemia. La comunidad periodística fue vital en informar a la población qué es lo que debía hacer. Nosotros fuimos felicitados porque primero montamos una respuesta coordinada. ¿Con qué pandemia fue esa? La influenza porcina. Ajá. Pandemia en Chile fue el primer país que tuvo influenza porcina en invierno, y tuvimos una muy buena coordinación. Las sociedades científicas ayudaron. Por lo tanto, esperamos que nuestro Ministerio de Salud coordine las tareas como es lo que compete al Ministerio de Salud, y nosotros como sociedades científicas colaborar en todo lo que se necesite. Janet Davancho, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Te vaya muy bien. Hablando de esto, está en estos precisos instantes el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una conferencia de prensa en vivo en todas las televisiones, así que probablemente sabía que tú estabas acá y Mañalich dijo, chita, no vaya a ser que me rete la Janet porque no he dicho nada, así que salió a decir algo. No, jamás retaríamos. Estoy bromeando. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Nos vemos, chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentó Combinación Clave.
Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave